Hay una pregunta que arde en el fondo de todo corazón herido. ¿Cómo es posible que alguien tan leal termine siendo el traidor? No hablamos de enemigos, no hablamos de extraños. Hablamos de esa persona que conocía tus secretos, que te sostuvo cuando caíste, que prometió quedarse y se fue con todo lo que eras. El mundo no teme tanto al odio como a la traición, porque el odio es predecible, pero la traición nace del amor. ¿Y si te dijera que el traidor no siempre fue cruel, que a veces fue solo el leal olvidado, que detrás del puñal no hay maldad, sino una herida, una decepción que se pudrió en silencio, una entrega que nunca fue valorada? Dicen que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas, pero lo que no dicen es cuánto resentimiento tuvo que acumular antes de vender al hombre que un día llamó maestro, porque a veces el traidor no aparece por ambición, sino por desilusión. Esta es una historia sobre el alma humana, sobre lo que nos rompe por dentro, sobre el amor que se pudre y se transforma en veneno. Maquiavelo lo advirtió sin filtros. Quien fue tu más fiel servidor, también será quien conozca tu punto más débil. Y cuando se siente invisible, despreciado o usado, no te apuñala por la espalda, te apuñala en el corazón, porque sabe dónde duele más. Hoy no vamos a justificar la traición, pero tampoco vamos a fingir que nace de la nada. Vamos a desnudarla, a entenderla, a mirar al traidor, no como monstruo, sino como un reflejo, porque todos, en algún rincón oscuro de nuestra historia, hemos sido traicionados, y quizá, sin darnos cuenta, también traicionamos. Bienvenido a este viaje, donde la fidelidad, el dolor y el poder se cruzan en un mismo fuego, y al final, quizá entiendas por qué a veces el más leal se convierte en el más peligroso. No hay lealtad más peligrosa que la que no es vista, la que entrega, pero nunca es reconocida, la que sostiene en silencio, mientras por dentro se derrumba, porque el leal no nace por obligación. El leal se forja en la admiración, en la confianza, en la esperanza de que su entrega tenga sentido. Pero cuando esa esperanza se rompe, no queda fidelidad, queda vacío. Dicen que Bruto amaba a César. Era su confidente, su protegido, su casi hijo, y aún así fue uno de los que lo apuñaló. ¿Por qué? ¿Ambición? ¿Rabia? ¿Poder? Tal vez, pero tal vez también fue dolor, la sensación de haber sido usado, manipulado, dejado de lado, porque el traidor muchas veces no llega del enemigo, llega del amigo que esperó demasiado, que soportó humillaciones, olvidos, desprecio encubierto, y un día, simplemente, ya no soportó más. El alma del leal se cansa, y cuando lo hace, no grita, no golpea la puerta, no hace escándalo, solo cambia, y cuando cambia, se vuelve frío, calculador, impredecible. Es ahí donde Maquiavelo tenía razón. Quien más te protege, también puede destruirte, porque es quien más te conoce. No se necesita un ejército para derribar a un rey, solo hace falta que su escudero lo deje solo en el momento clave. El escudero sabe dónde está la rendija en la armadura, dónde esconder el puñal, dónde clavar sin errar, porque la traición no nace en la rabia, nace en el silencio, en los días en que diste todo y no recibiste nada, en las veces que tragaste lágrimas por orgullo, en las veces que pensaste, si yo no estuviera aquí, alguien lo notaría. Y cuando esa pregunta se repite demasiadas veces, el alma deja de esperar y empieza a planear su escape o su venganza. A veces, el traidor no quiere hacerte daño, solo quiere que sientas lo que él sintió, ser invisible, ser descartable, ser útil, hasta que dejas de serlo. Así comienza el ciclo más oscuro. La fidelidad rota se convierte en cuchillo. Y lo más cruel de todo es que aún después de la traición, el leal caído sigue sintiendo, sigue amando lo que destruyó,
porque traicionar no siempre es dejar de amar. A veces es la forma más desesperada de gritar: mírame, yo también sangro. Hay una forma de muerte que no deja cadáver, solo deja miradas vacías, abrazos fríos, promesas rotas. Es la muerte del amor no correspondido, de la fidelidad que se volvió costumbre, de la presencia que se asumió eterna, y por eso fue ignorada. El leal se convierte en sombra, y al principio no se queja, solo observa, espera, tolera, hasta que un día se mira al espejo y no se reconoce. No vamos a romantizar la traición, ni a pintar al traidor como héroe incomprendido, porque no lo es. Traicionar es una elección, y cada elección tiene un precio. Un alma que daña por venganza también se corrompe, pero ignorar cómo nace un traidor es condenarse a repetirlo, porque nadie traiciona de un día para otro, nadie cambia de máscara sin antes romperse por dentro. El traidor no nace, se forma, se gesta en cada desprecio pequeño, en cada ya no eres importante, en cada noche donde su lealtad fue usada, pero no cuidada, y no lo justifica. No convierte su cuchillo en poesía, pero lo explica como la madera que se pudre desde dentro, pero que nadie repara hasta que colapsa. Así se corrompe el leal olvidado, no por maldad, sino por abandono. Y Maquiavelo lo sabía. Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es decir, cuando sienten que han dado demasiado y no recibieron nada, la balanza interna se rompe. El problema no es la traición, es lo que permitimos antes de que ocurra. Es ignorar el cansancio de quienes más nos ayudan. Es asumir que quien está, estará siempre. Pero nada es eterno, ni siquiera la paciencia del más leal. No se trata de justificar, se trata de prevenir, de abrir los ojos, de aprender a ver cuando una mirada cambia, cuando un gesto deja de ser genuino, cuando el silencio pesa más que la palabra. Porque el traidor no grita su intención, susurra, sonríe, permanece hasta que deja de hacerlo, y cuando lo hace, ya es tarde. No estamos aquí para defender al que apuñala, estamos aquí para advertir que las puñaladas más profundas vienen de manos que un día sostuviste, y que el daño nunca empieza con el golpe, empieza con la indiferencia. Y no se trata solo de relaciones amorosas. Esto ocurre entre hermanos, amigos, socios, discípulos y maestros, entre padres e hijos. Donde hay entrega profunda, hay riesgo de traición, porque cuanto más diste, más duele no recibir, y cuanto más duele, más oscura se vuelve la herida. A veces no es venganza, es supervivencia. El alma dice: no puedo seguir siendo leal a quien me destruye. Y así, lo que antes fue amor, se transforma en furia. Y la furia se convierte en traición. Pero nadie ve eso desde afuera. Los demás solo dicen: ¿cómo pudo hacer algo así? Y nunca se preguntan: ¿qué le hicimos nosotros primero? Porque el traidor, antes de ser verdugo, fue víctima. Y antes de levantar el puñal, levantó las manos 1000 veces para ayudar, para cuidar, para ser visto. Pero nadie lo miró. Y ahora lo miran. Tarde. Demasiado tarde. El vacío que deja a alguien leal no es cualquier vacío. Es un hueco con forma de confianza. ¿Y sabes lo más cruel? Que incluso cuando se va, el leal muchas veces espera que lo busques, que digas: me equivoqué. Te necesité más de lo que admití. Pero la mayoría no lo hace, porque el orgullo pesa más que el reconocimiento. Y así, el círculo se completa. La lealtad ignorada se transforma en traición. Y otra vez, no hablamos de justificar el golpe. Hablamos de entender por qué lo permitimos. Porque a veces, no es que el otro nos traicionó, es que lo empujamos sin darnos cuenta. Como aquel soldado que lo dio todo por su general, y al final fue abandonado en el campo. Ese soldado no se volvió enemigo por cobardía, sino porque dejó de creer en la causa. Y cuando alguien deja de creer,
ya no hay mando que lo sostenga. Maquiavelo entendía esto mejor que nadie. Sabía que el poder no se sostiene solo por fuerza, sino por percepción. Y cuando la percepción de justicia, de gratitud, de respeto se rompe, el poder se vuelve frágil y la traición se vuelve inevitable. Por eso, este capítulo no es una crítica al traidor, ni una defensa. Es un espejo, una advertencia, un susurro en el oído de quien da por hecho que ser leal es suficiente para mantener cerca a alguien. Nada es para siempre, ni siquiera la fidelidad, y todo lo que no se cuida, se pierde. No cuando el otro decide irse, sino cuando tú dejaste de mirar. La traición nunca llega sin aviso, solo que a veces no queremos mirar. Primero se siente una distancia en la mirada, luego la respuesta tarda más. El silencio se alarga, la presencia sigue, pero el alma ya se fue. El leal que se rompe no lo grita, lo demuestra en gestos sutiles. Menos entusiasmo, menos palabras, menos brillo. Y tú lo sientes, lo sabes, pero lo ignoras. Porque aceptar que alguien se está alejando duele más que fingir que todo sigue igual. Así empiezan las traiciones, cuando damos por sentado a quien ya está a punto de irse. Maquiavelo lo entendía. La fidelidad no se exige, se cultiva. Y cuando dejas de cuidar, no puedes quejarte si pierdes. Entonces, observa. ¿Quién era tu aliado y ahora está en sombras? ¿Quién solía ayudarte sin que lo pidieras y ahora te evita? A veces basta una conversación honesta para evitar el abismo. A veces no. Pero siempre hay señales. Y quien no las ve, se convierte en su propia víctima. Este capítulo no es un juicio, es un espejo, para que despiertes, para que notes a tiempo, porque nadie te traiciona sin antes darte 1000 oportunidades de ver que algo andaba mal, y cuando ignoras esas 1000, solo te queda una, la puñalada. Después de ser traicionado, algo en ti cambia, una parte se cierra, otra se enfría, y sin darte cuenta, construyes murallas donde antes solo había puertas. Es natural, es humano. Nadie quiere volver a sangrar por la misma herida. Pero cuidado, porque el remedio puede convertirse en veneno. Hay una diferencia entre protegerse y volverse de piedra, entre aprender y desconfiar de todos. La traición enseña, eso es inevitable. Pero lo que haces con esa lección define en qué te conviertes. Maquiavelo diría que hay que saber ser zorro y león, astuto, pero fuerte, desconfiado, pero no frío, porque quien ya no confía en nadie, también deja de vivir. Protegerte no es desconfiar de todos, es observar más, hablar claro, poner límites y sobre todo, no ignorar tus propios sentimientos. Te estás sintiendo usado, invisible, en deuda constante con alguien que no retribuye. Escucha esa incomodidad, no esperes a que se pudra, y si eres tú quien tiene a alguien leal a tu lado, cuídalo, hazle saber que lo ves, que lo valoras, porque nadie traiciona desde la plenitud, traiciona desde el abandono, desde la soledad silenciosa que nadie notó. Protegerte no es cerrarte, es elegir con más conciencia, es aprender a ver los gestos que antes ignorabas, es cuidar tu paz sin perder tu humanidad. Recuerda, el traidor duele una vez, pero volverte hielo te mata cada día. Entonces sí, protege tu corazón, pero no lo entierres. Solo así seguirás siendo tú, aún en un mundo que a veces muerde la mano que lo alimenta. Toda traición deja marcas. Algunas se ven, otras se quedan bajo la piel, donde nadie más puede tocarlas. Pero todas enseñan. El dolor no te hace sabio por sí solo. Te hace sabio cuando decides mirarlo de frente, sin rencor, sin máscaras, sin necesidad de endurecerte para siempre. Porque el riesgo de ser leal es que puedes salir herido, pero el riesgo de no serlo nunca es que jamás amarás de verdad. Entonces, ¿cómo transformar la herida? Primero, no te traiciones a ti mismo.
No dejes que el dolor te haga parecido a quien te dañó. Ese es el mayor veneno de la traición, que quiere convertirte en su reflejo. Pero tú no eres eso, tú eres lo que eliges hacer con el dolor. Puedes usar esa herida como excusa para cerrarte, o como motivo para crecer, para mirar con más profundidad, para elegir con más claridad, para amar con más presencia. Y sí, quizás vuelvan a herirte, pero no será por ingenuidad, será porque elegiste seguir vivo, consciente, íntegro. Maquiavelo hablaba del poder, de la estrategia, de la guerra, pero incluso en sus líneas más duras había una verdad. Quien comprende la naturaleza humana tiene ventaja, y la traición es parte de esa naturaleza, no por maldad, sino por fragilidad. Entenderlo no te debilita, te despierta, te devuelve el poder, no para vengarte, sino para no repetir la historia, para no caer en la misma sombra, para elegir mejor, para cuidarte mejor, para proteger, sin desconectarte del mundo. Porque lo que te hizo daño también puede volverte más sabio, más humano, más tú. Si llegaste hasta aquí, no es porque te interese la traición, es porque la has vivido, porque fuiste leal y no te cuidaron, porque confiaste y te fallaron, o quizás porque tú mismo sentiste la tentación de soltar, de romper, de herir, y estás buscando sentido, luz, un porqué. Déjame decirte algo simple, pero real. No fue tu culpa amar con el alma, pero sí es tu responsabilidad aprender a no entregarte hasta desaparecer. La lealtad sigue siendo una virtud, una de las más raras, una de las más hermosas, pero debe ir acompañada de conciencia, de límites, de verdad. Que este video no te llene de miedo, sino de claridad. Que no te haga desconfiar de todos, sino cuidar de quien sí vale la pena. Que no te quite la fe, sino que te enseñe a ver. Porque al final, la traición solo tiene poder sobre quien no se conoce, quien no sabe cuándo decir basta, quien no escucha su propia incomodidad hasta que ya es tarde. Pero tú ya despertaste, ya sabes qué señales mirar, ya entendiste que no todo es blanco o negro, que hasta el leal más puro puede romperse. Y lo más importante, que proteger tu corazón no es cerrarlo, es honrarlo. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir esto conmigo. Y si esta reflexión te tocó en algún lugar que no sabías que dolía, cuídalo, haz algo con eso y sigue, con más fuerza, con más paz, con más verdad. Suscríbete al canal y deja tu like para seguir escuchando, para seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo video.